Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, queridos hermanos, amigos? Aquí estamos saludándoles en esta hora ya de la noche acá en Santiago, en el país de Chile, en la parte del cono sur de América, en invierno, en este día 7 de julio del 2023. Los saludo muy cordialmente a todos ustedes en el glorioso, poderoso y bendito nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez. Siempre es grato y es una alegría poder compartir con ustedes, poder compartir estas temáticas tan interesantes. Y yo debo reiterar que yo no soy escatólogo, no estudié escatología en ningún instituto bíblico y de hecho no tengo estudios teológicos en ningún instituto bíblico, pero llevo durante muchos años de mi vida, voy a cumplir ahora por la gracia divina, en septiembre de este año, 2023, 40 años sirviendo a Cristo, 40 años de convertido al Evangelio. Tuve la gran honra de convertirme, de conocer al Señor muy joven, a los 20 años de edad, y han sido largos 40 años donde nos hemos dedicado básicamente a la predicación del Evangelio y a mantener ese mensaje, esa enseñanza antigua, de senda antigua, de sana doctrina, de una iglesia conservadora que ya cumplió 28 años de existencia. En junio de este año cumplimos 28 años pastoreando junto con la que es mi esposa, la pastorita Isabel, y muy contentos, muy felices de dar estos temas también a través de las plataformas sociales, porque sabemos que, bueno, las plataformas sociales son, sin lugar a dudas, una influencia importante. Tiene su aspecto negativo, que a mí no me gusta, pero hay también un aspecto positivo, que a lo mejor es el menos, pero uno debe usar bien estas plataformas para poder compartir temas. Cuando ocurre el rapto, van a suceder después del rapto, después del arrebatamiento de la iglesia, después que el Señor saca a la iglesia de acá, muchos sucesos, porque van a ser intensos 7 años de gran tribulación. Y van a ver, como hemos dicho siempre, varios personajes. Yo hablé hace algunas semanas atrás acerca de 2 personajes que yo creo que serán los más importantes, digamos, los más sobresalientes, y los personajes malvados del periodo de la gran tribulación, que son el anticristo y el falso profeta. Hoy hablaremos de 2 personajes, pero que son diametralmente opuestos al anticristo y al falso profeta, que son los 2 testigos. Yo sé que aquí hay mucha especulación y vamos a tratar de ser lo más bíblico. En Apocalipsis, capítulo 11, versículos 1 al 3, lo voy a leer textualmente, todo el pasaje bíblico de esos primeros 3 versículos, sin omitir nada, para que a usted le pueda quedar claro, y lo vamos a tratar de explicar con la ayuda y la gracia divina acerca de los 2 testigos, quiénes serán, cuál será su labor y cuál será su destino final. Dice la Biblia así, en el nombre del Señor Jesucristo: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, dice el apóstol Juan, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios. Recordemos que en los días de la gran tribulación el templo de los judíos va a estar en pie. Actualmente los judíos no tienen el templo en pie porque fue destruido en el año 70 de la era cristiana, cuando el emperador Vespasiano Tito invadió la ciudad de la ciudad de Jerusalén, y los romanos, o sea el imperio romano, destruyó absolutamente la ciudad y destruyó el templo, y de ahí los judíos fueron enviados a lo que se conoce históricamente como la diáspora o la dispersión, y naturalmente por perder también el terreno, la Tierra Santa no podía levantar el templo, y los judíos no han podido levantar el templo, aunque en el año 1967, en la guerra conocida como la Guerra de los 6 días, los judíos recuperaron, o los soldados israelíes, recuperaron la parte este de la ciudad donde está la mezquita de Omar y donde está la famosa colina de Moriah, donde obviamente ahí se debe levantar el templo. Pero lamentablemente los judíos no lo pueden levantar, porque ahí mismo, o muy cerca de donde está la mezquita de Omar, debe levantar el templo, y eso produciría un caos muy grande, un conflicto de magnitud entre el mundo árabe, que considera la mezquita de Omar como el tercer templo más importante o más relevante de toda la historia de los musulmanes o de los islámicos, o mahometanos, como no les gusta que los llamen a ellos, porque el primero de las mezquitas o el templo musulmán más importante está en la Meca, el segundo está en Mesina y el tercero está en Jerusalén. Bueno, los judíos tendrán levantado el templo para ese tiempo, y de alguna forma Dios le dice a Juan que mide el templo, porque la atención del mundo, mis queridos hermanos y amigos, se va a centrar en Jerusalén y en Israel. Recordemos que la iglesia no va a estar acá en el periodo de la gran tribulación, pero sí Israel se queda. Y dice que el Señor le dijo a Juan: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y los que adoran en él, básicamente los judíos. Pero el patio que está fuera del templo, lo que se conoce como los atrios, déjalo aparte y no lo midas,
porque ha sido entregado a los gentiles. O sea, de alguna forma se da a entender que los días de la gran tribulación, el mundo gentil, representado básicamente por el gobierno del anticristo, van a entrar a Jerusalén y van a querer tomar el control del templo. Y ellos, los gentiles, hollarán o pisarán, la palabra hollar significa pisar, poner los pies encima de la ciudad santa 42 meses, que son la mitad de la gran tribulación, y daré, dice con el Señor, a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio, que es representativo, simbólico de... Cuando se habla de vestido de silicio, se habla de forma profética de mostrar luto, juicio, ira divina, momento de crisis. Fíjense que nos dice la Biblia quiénes serán los 2 testigos, entonces no podemos asegurarlo 100%. Recordemos esto para entrar en el tema, no quiero ocupar mucho tiempo. Este es el periodo de la gran tribulación que menciona Apocalipsis capítulo 11, o sea, los 2 testigos aparecen públicamente en el escenario de la tierra durante el periodo de la gran tribulación y el rapto ya ha ocurrido. Romanos capítulo 5, verso 9, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 17, Hebreos capítulo 9, verso 28 y el emblemático pasaje de Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Dios tratará entonces en manera especial con la nación de Israel. De hecho, el periodo de la gran tribulación, de los muchos nombres que tiene, se le asigna un rol muy importante a Israel porque se le llama la angustia de Jacob. Jeremías capítulo 30, versículo 7, y eso va a entender que la gran tribulación es un periodo de angustia, de aflicción, no de prosperidad, no de abundancia. Los primeros 3 años y medio quizás sí, pero los últimos 3 años y medio serán terribles para Israel. Se le llama justamente entonces la angustia de Jacob. Lea también Daniel 12.1, Apocalipsis capítulo 12, versículos 13 al 17, que habla de la persecución del anticristo en contra de Israel. Bueno, el templo de los judíos en ese periodo estará levantado en la ciudad de Jerusalén, tal como lo explicábamos, y el patio, que en lo externo quedará en manos de los gentiles por 3 años y medio. Y Dios dará a su pueblo Israel, no al mundo en realidad, porque los 2 testigos vienen básicamente para hablarle a Israel. De hecho, mueren en Jerusalén significa que colocan su ministerio o su centro de operaciones en la Tierra Santa. Bendito sea el Señor. Dice, el patio lo externo quedará en manos de los gentiles por 3 años y medio y dará a su pueblo Israel los 2 candeleros o los 2 testigos. De hecho, en Zacarías capítulo 4 y versículos 11 y 14 habla de los 2 candeleros para que prediquen el evangelio de los judíos y se cree, esto es lo que se deduce, bueno, en este caso no lo dice la Biblia claramente, pero sí lo da a entender, porque recordemos que en el tiempo de la gran tribulación se van a convertir a Jesucristo 144.000 israelíes, 12.000 de cada tribu, que se le llama los 144.000 sellados. Y estos se cree que se van a convertir y van a quedar presos del mensaje de los 2 testigos, como lo enseña Apocalipsis capítulo 7. Ahora, ¿quiénes son los 2 testigos? La verdad que la mayoría de los exegetas bíblicos y grandes escatólogos concuerdan. Yo no soy un gran escatólogo, no soy un gran teólogo, pero entiendo por la sin misericordia del Señor. No quiero que usted me interprete que yo me creo un sabelotodo, porque para nada, pero no soy un tipo ignorante en estos temas, porque además llevo muchos años predicando de escatología, de profecías bíblicas, tanto así que Dios nos ha honrado para mantener actualmente un programa en un canal de televisión abierto, 38.3, Gracia TV, justamente un programa que lo iniciamos por ahí por el 2008, que se llama Profecías Bíblicas Hoy. Y ahí es donde nosotros planteamos estos temas, y aunque yo no soy un experto en escatología, entiendo bastante el tema y concuerdo con los grandes escatólogos y los grandes exegetas bíblicos que dicen que estos 2 testigos deberían ser Elías y Moisés. Ahora, no debemos ser dogmáticos, pero es un pensamiento bastante, digamos, generalizado, que serían ambos por las señales casi idénticas que hacen en este periodo de la gran tribulación. Véanse los versículos 5 y 6, porque algunos dicen que sería el Enoc que no vio muerte y Elías que no vio muerte, pero Enoc no está considerado como uno de los profetas más sobresalientes del Antiguo Testamento. Ya lo vamos a explicar. Entonces los versículos 5 y 6 hablan de que estos 2 testigos hacen exactamente las mismas señales que hicieron en el periodo histórico en el que vivieron Elías y Moisés, o Moisés y Elías, porque Moisés vivió primero, y que armoniza con las obras hechas por estos 2 siervos de Dios del Antiguo Testamento, pero además, algo muy importante, porque ambos representan la ley, en el caso de Moisés, y los profetas en el caso de Elías. Y además de eso, en tercer lugar, fueron quienes aparecieron a los discípulos
en el monte de la transfiguración, cuando Jesucristo se transfiguró delante de Pedro, Jacobo y Juan. Aparecieron Elías y Moisés que conversaban con el Señor. Lea Éxodo capítulo 7, versículos 17 al 19, Primera de Reyes 17, verso 1, Mateo 17, versículos 1 al 8, y Lucas 16, verso 29. La misma vestimenta de los dos testigos refleja de una u otra manera que el contenido de su mensaje tendrá relación con el arrepentimiento, porque vendrán vestidos de silicio, una característica de los profetas del Antiguo Testamento cuando hacían una invitación a Israel al arrepentimiento, a la conversión, a contristarse. Se dice que ambos estaban vestidos de silicio, una vestimenta que indica lamentación y duelo, lo cual sería muy ajustado si están denunciando el pecado de los hombres y anunciando el día de la ira de Dios. Se cree que deben ser dos y no solamente uno. Otros hablan del Antiguo y Nuevo Testamento, pero no tiene nada que ver porque aquí está hablando de profetas. Nunca se le asigna al Antiguo Testamento el término profeta o al Nuevo Testamento el término profeta. Se habla del Viejo Testamento, se habla del Nuevo Testamento, se habla de la ley y se habla de la gracia. Nunca se dice que el Antiguo Testamento sea un testigo y el del Nuevo Testamento sea otro testigo, porque hay algunos que lo interpretan de esa manera y obviamente es una mala y pésima interpretación. Entonces, y se cree que deben ser dos y no solamente uno, por lo que la ley enseña en relación a Deuteronomio 17:6, en doble testimonio, o sea, delante de dos o tres testigos contra toda palabra. Su misión, la labor, la razón por la cual vienen estos dos testigos, estos dos profetas, estos dos grandes predicadores que estarán ungidos por el poder de Dios, se centrará en el llamado primero al arrepentimiento de Israel, su conversión al verdadero Mesías que han rechazado hasta el día de hoy los judíos, que es Jesucristo, y la anunciación o la premonición de los grandes juicios divinos que caerán durante ese periodo sobre la tierra. Reiteremos, hermanos, que ellos no vendrán solamente a predicar, sino que ellos vienen dotados de un poder extraordinario para hacer obras. El poder necesario para llevar a cabo su ministerio vendría únicamente del Espíritu Santo y no de sus recursos económicos o militares. Será bendecida no solamente la nación de Israel, sino todas las naciones, pues serán portadores ambos, Elías y Moisés, que se creen serán los dos testigos, de la luz de la verdad de Dios. Es interesante notar, amados amigos y hermanos, que estos dos testigos están en pie delante del Dios de la tierra, lo que indica que cuentan con su aprobación, su venia, su aprobación, y que también son sostenidos con su poder y autoridad. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que al final de los tiempos Dios levantará dos testigos, dos profetas, dos varones de Dios especiales, serán hombres muy especiales, muy significativos, simbólicos, representativos de la ley y los profetas, dentro de la misma nación de Israel, con el objetivo, porque Dios sigue amando a Israel, según dice la Biblia en Deuteronomio 7, que Dios escogió a Israel, según dice Oseas capítulo 6, verso 14, ¿ya? Según dice Romanos capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11 de Romanos, acerca de el amor entrañable que Dios tiene por Israel. Y aunque Israel no se merezca de ninguna manera la restauración, ¿no es cierto?, el amor y la misericordia divina, Dios les prometió su restauración para el tiempo final. Entran en un periodo terrible por haber rechazado al Mesías. Entonces, estamos entonces viendo que estos dos testigos vienen específicamente a la nación de Israel con el objetivo, con el propósito de hacer volver a la nación de Israel a su fidelidad a Dios. Y especialmente, hermanos, se cree que para prepararlos para la venida de su Mesías a reinar, porque recuerde que al final de la gran tribulación, Jesucristo regresa para acabar con el gobierno del anticristo, para socavar todo lo que es el imperio anticristiano, el misterio, o acabar con el misterio de la iniquidad y establecer el reino. Para eso los dos testigos van a preparar a la nación de Israel con el objetivo de que esta nación de Israel, el pueblo de Dios, se vuelva a Dios, y especialmente para prepararlos para la venida de su Mesías, el Señor Jesucristo. El anticristo, al ver que ellos estarán hablando de Cristo, del arrepentimiento, de la Sagrada Escritura, de cómo se cumplen las profecías bíblicas, indudablemente como él se hará pasar por el Mesías, por el Dios hecho carne, se proclamará Dios. El anticristo entonces hará una gran guerra contra ellos. Y el Eterno permitirá que los venza. Bueno, lea Daniel 7:21. Es increíble, o sea, tendrán tanto poder estos profetas que el anticristo, con todo su ejército, todo su gobierno, todo su imperio, todo su poder otorgado, conferido por el mismo dragón, el diablo, va a pelear contra dos hombres, va a hacer una guerra contra dos profetas. O sea, estamos viendo que estos hombres estarán dotados de un poder extraordinario y sobrenatural.
Y al final Dios permitirá que en esa guerra, que nos dice los detalles de cómo, pero los venza y los mate. De alguna forma Dios permitirá que el anticristo mate a los dos testigos, los venza en esta guerra que hará con ellos y los mate. Y la crueldad del anticristo será tan grande, tan impresionante, que los mostrará como trofeo de guerra. Y él va a dar una orden mundial, que los profetas que mueren en Jerusalén y sus cuerpos quedan ahí, no sean enterrados. Eso dice la Biblia. Su crueldad será tan grande que los mostrará como trofeo de guerra, sin permitir que se les sepulte en la plaza de la ciudad de Jerusalén. Lea Apocalipsis, porque ese es el capítulo que estamos usando como base, Apocalipsis capítulo 11, hemos leído el versículo 1, 2 y 3, pero lea los versículos 8 y 9. Y si a usted le cuesta a lo mejor encontrar los pasajes bíblicos, no los entiende con tanta facilidad, porque es reacio el Apocalipsis, porque dice que el Apocalipsis es un libro confuso, difícil, demasiados símbolos, le voy a leer los pasajes 8 y 9, o versículos 8 y 9 de Apocalipsis capítulo 11. Dice: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma, por su corrupción, y Egipto, por su mundanalidad, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado Jesús? En las afueras de Jerusalén. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres, a través del satélite, a través de la internet, por todos los medios modernos, por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, sobre los dos testigos que están muertos por el anticristo, y se alegrarán. Y habrá una especie de Navidad, habrá una especie de fiesta mundial, un carnaval. Se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Escuche eso, esto hasta el momento. Entonces esto provocará una verdadera fiesta mundial de celebración y alegría desmedida por la supuesta, hasta el momento, la victoria del anticristo ante estos potentes enemigos. Ahí está el versículo 10 que leí. Pero ocurre algo que el anticristo no espera, el falso profeta no espera, su gobierno no espera, y mucho menos no espera el mundo gentil, el mundo impío de aquellos días, que casi todo el mundo, no todo, pero gran parte de esta sociedad de los días de la gran tribulación estarán rendidas ante el anticristo, rindiéndole pleitesía al anticristo. Pero Dios hará algo extraordinario. Antes que los cuerpos se pudran, que entren en estado de putrefacción, dice que al tercer día, como lo hizo el Padre con su Hijo, Dios los resucitará en presencia de todo el mundo, a través del internet, las plataformas sociales, el día satélite, qué sé yo, mostrando y confirmando la poderosa resurrección de Jesucristo y el poder, aleluya, de Dios sobre la muerte. Esto provocará un caos en la humanidad, en la sociedad de entonces. Un pavor y un horrible temor a la gente que escuchará la voz de Dios decir: subid acá. Ahí eso está en el versículo número 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron los dos testigos resucitados al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. La alegría de los mundanos de haber visto cómo el anticristo derrotó, entre comillas, a los dos testigos, los venció, entre comillas, y los mató, entre comillas, duró poco. La victoria de Satanás, que el Señor lo reprenda, fue más aparente que real. Ellos habían sellado su testimonio con su propia sangre. Bendito sea el Señor. Y ahora el Señor los respalda confirmando su testimonio cuando los levantó en forma gloriosa de entre los muertos. El Señor Jesucristo también sufrió la muerte en Jerusalén, por ser, recordemos, como dice Apocalipsis 5, el testigo fiel. ¿Quién es el testigo fiel? Jesucristo. Luego de la resurrección de los dos testigos, se inicia, hermanos amados, un espantoso terremoto que matará a más de 7.000 seres humanos, mientras los dos profetas del Señor suban al cielo en gloria. Y se lo voy a leer para que usted pueda ver usted mismo, si tiene la Biblia, lo corrobore conmigo, cómo la Escritura se cumple. Dice la Biblia: en aquella hora, versículo 13, cuando los dos testigos son resucitados, suben al cielo, oyeron los mundanos una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Se van los dos testigos al cielo, subieron ambos en una nube, y sus enemigos los vieron, oyeron y vieron todo esto. Y en aquella hora, o sea, en ese mismo momento, hubo un gran terremoto. No un movimiento telúrico común y corriente, de los muchos que pueden ocurrir en Latinoamérica, en el mundo, en Chile, que es un país sísmico, sino que este es un gran terremoto. Es tan grande que la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número, solamente en Jerusalén, escuche, 7.000 personas.
Es un terremoto tan catastrófico, es tan potente, es tan poderoso, que solamente en Jerusalén mata 7.000 seres humanos. Y los demás, los que no murieron, se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Bendito sea el Señor. Espero que este tema les bendiga. Voy a leer un poquito el comentario que tiene aquí mi Biblia, ¿no es cierto?, de estudio pentecostal, que después se llamó Vida Plena, pero era originalmente la Biblia de estudio pentecostal. Mis dos testigos, versículo 3, dice: Dios enviará 2 testigos a predicar el Evangelio y a profetizar acerca del futuro. Ellos poseerán gran poder sobrenatural y realizarán su ministerio en el poder del Espíritu. Porque muchos dicen que el Espíritu Santo será retirado, pero ¿cómo van a ser usados los 2 testigos si no está el Espíritu Santo en ellos? Será una gran amenaza, o serán ambos una gran amenaza para el anticristo y su gobierno, y para todo el mundo malvado por un periodo de 1260 días, y neutralizará las señales y maravillas de los profetas del anticristo. Los 2 testigos tienen el poder de Moisés y de Elías, o sea, los 2 candeleros. Al emplear esta terminología, Juan implica que el Espíritu Santo les dará poder a los 2 testigos a fin de que revelen luz o verdad de Dios, específicamente a la nación de Israel. A los 2 testigos se les asesina porque llevaron la verdad del Evangelio y clamaron con fidelidad contra los pecados del pueblo. A Jerusalén se le llama Sodoma por su inmoralidad y Egipto por su mundanalidad. La bestia es el anticristo. Nótese que no se podrá matar a los 2 testigos, sino que hasta que termine su trabajo. Esto le sucede a los siervos de Dios que permanecen fieles a Él. O sea, ¿entiende entonces usted cuál es la razón que aparecen durante el periodo de la gran tribulación estos 2 testigos? Se da cuenta que Dios tiene un trato especial con Israel, aunque Israel no se lo merezca, pero Dios no ha desechado a su pueblo. ¿Ha leído usted y se ha dado cuenta que durante el periodo de la gran tribulación, porque Dios así lo ha determinado, Dios salvará 144.000 israelíes o israelitas del pueblo santo, del pueblo del pacto, y que estos serán primicias y serán gente virgen que no se va a casar, que estarán absolutamente consagrados a servir al Cordero? Algunos le llaman, en términos más modernos, judíos mesiánicos. Significa judíos convertidos al cristianismo, o judíos convertidos a Jesucristo, o judíos que reconocen a Jesús como el Mesías. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, todos estos temas, hermano, que por misericordia del Señor llevamos predicando muchos años y los podemos traer ahora a las plataformas sociales. Podemos hablar de esto en la radio, en nuestras radios, porque tenemos por misericordia del Eterno 2 radios. Una radio en Iquique, la radio Tiempos Finales, en el 107.7 de la ciudad de Iquique, en el norte de nuestro país. Y en la parte zona centro tenemos la radio Tiempos Finales en el 600 AM. Una radio muy potente que tiene 10.000 watts de potencia y que llega a casi 5 regiones para la gloria del Señor. Y estos temas nosotros los compartimos en medio de una iglesia, digamos, general, una iglesia nominal, que está muy ignorante de estos temas. Hay poca profecía bíblica, no digo que no haya nada. Hay pocos predicadores que están predicando del tiempo del fin. Hay pocos predicadores que se están atreviendo a anunciar el retorno de Cristo, porque cantidades de predicadores se marearon con la fama, con el poder, bebieron de este néctar del neopentecostalismo y se embriagaron de la apostasía moderna y están predicando el The Kingdom Down, el reino ahora, o el dominionismo, como algunos teólogos le llaman. Están diciendo que la iglesia ya no se va en el rapto, que el Señor no la va a sacar de la tierra, no la va a librar de la gran tribulación, y que la iglesia tiene que reinar y ganar al mundo entero para Cristo. Y una vez que tenga ganado a todo el mundo, los gobiernos, los parlamentos, el Senado, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, le vamos a poder decir al Señor: ahora, Señor, regresa porque hemos conquistado el mundo para ti. Eso no es cierto. De hecho, muchos de estos creen en lo que se llama el concepto de la escuela preterista, que dicen que todas las profecías de Mateo 24, de Mateo 17, de Lucas 17, de Lucas 21, de segunda de Pedro 3 y del Apocalipsis se cumplieron en el año 70. Ellos lo dicen así. Y esa es la escuela de pensamiento llamada la escuela preterista, que dice que nosotros no tenemos que esperar un Apocalipsis ahora, que no hay rapto para este tiempo, que Cristo no va a venir por su iglesia, que no va a aparecer luego del rapto del anticristo, junto con el falso profeta, y todo esto que la Biblia, con una claridad absoluta, claridad meridiana, claridad plena, muestra a los creyentes. Bueno, que el Señor les bendiga. Siempre les reitero, hermano, 2 cosas. Que usted, por favor, se suscriba, porque ahí va a encontrar muchos de estos temas.
predicaciones del lunes de Victoria que hacemos hace casi 39 años en Plaza de Armas de Santiago. Todos los días lunes predicamos en Plaza de Armas, es lo que llamamos lunes de Victoria. Están las predicaciones que damos en nuestro templo, Templo Central, Templo Israel. Y están también varios de estos posteos que damos en nuestro canal de YouTube. Suscríbase, Tiempos Finales HD. Tiempos Finales HD. Y lo otro, hermano querido, es que, bueno, usted comparta estos posteos. Ya le hemos explicado que hemos tenido bastante censura de Facebook. No sé cómo no nos han cerrado el Facebook, pero disminuyó considerablemente, hermano querido, las notificaciones, cantidad de hermanos que nos están recibiendo, justamente porque la política de Facebook nosotros ha sido esta, por las temáticas que damos, porque hablamos en contra de la homosexualidad, del lesbianismo, del travestismo, del matrimonio homosexual, en contra de la ideología de género, del aborto libre, de la eutanasia, y naturalmente que Facebook a uno lo va censurando y va tratando de coartarle la libertad, pero bueno, nosotros seguimos predicando. Y a los que lleguemos, entonces comparta con todos sus contactos estos temas porque son muy interesantes. Un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, se despide muy cordialmente de todos ustedes. Que el Señor les bendiga, que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Maranata, Cristo viene.